tenemos que analizar este circuito que, como podemos ver, es un circuito en serie que consta de un resistor y un capacitor. Viendo un poquito el dibujo, tenemos aquí la fuente de tensión alterna y tenemos dos voltímetros, uno conectado a la resistencia y otro conectado al capacitor, y seguramente estos voltímetros lo que están midiendo es el voltaje eficaz entre los extremos de cada uno de estos elementos. Entonces dice, el circuito de la figura se encuentra en régimen estacionario sinusoidal. Régimen estacionario sinusoidal es que mantiene una frecuencia constante, tanto la tensión como la corriente mantienen una tensión de alterna cuya frecuencia es constante. Dice los voltímetros que son ideales. Ideales quiere decir que la resistencia interna del voltímetro es tan grande que por aquí no se nos va ninguna corriente. Es decir, para que el voltímetro pueda medir tiene que ser atravesado por una corriente, si no, no puede medir. Pero justamente la resistencia de un voltímetro es muy alta para que esa corriente que se nos viene por el voltímetro sea lo más pequeña posible, porque el voltímetro está en paralelo con lo que quiero medir. Entonces, si parte de la corriente que debería pasar por el elemento se nos viene al voltímetro, entonces no estoy midiendo lo que quiero medir, porque el voltaje entre estos dos puntos es la intensidad por la resistencia. Pero si una parte de esa intensidad se nos viene por aquí, por el voltímetro, estoy midiendo algo que es falso, que no es cierto. Pero los voltímetros, los buenos voltímetros, como estos dos, tienen una resistencia interna muy elevada para minimizar esa corriente que pasa por ellos. ¿Vale? Bien, entonces dice, indican V1, este indica 3 volt y V2, 4 volt. Sabiendo que la tensión de la fuente tiene una frecuencia de 50 Hz, calcula parte A, tomando como origen de fases la intensidad compleja y dibuja un diagrama vectorial con las tensiones en los elementos del circuito, incluida la fuente. Bueno, si nosotros tomamos como fasor o vector de referencia la intensidad del circuito, esta sería la intensidad máxima, porque el fasor lo representamos con la intensidad máxima. Luego sabemos que el voltaje V1 de la resistencia estará en fase con la corriente. ¿Vale? Esa es una de las propiedades que tiene un circuito resistivo. Entonces vamos a dibujar aquí, este sería el voltaje en la resistencia y le vamos a llamar V0R. El diagrama de voltajes lo hacemos con los valores máximos, no lo hacemos con los valores eficaces que están aquí, sino con los máximos. Bueno, y luego, como tenemos un capacitor y sabemos que el capacitor atrasa respecto al voltaje del condensador, atrasa respecto a la corriente, el voltaje en el capacitor lo vamos a dibujar así. Vale. Bueno, entonces, vamos a ordenar un poquito esto. Vamos a llamarle a este V0R y a esto V0C. Por tanto, si yo completo el polígono, la suma de esos dos voltajes me va a dar el voltaje máximo de la fuente. Por aquí nos va a quedar un angulito, que este angulito es el que nosotros usamos para el factor de potencia. Este es el diagrama fasorial de voltajes, que es lo que nos están preguntando. Pero por si acaso, también les voy a decir que podríamos construir un triángulo de impedancias que es proporcional a este, y ese triángulo de impedancias nos quedaría de esta forma, así, donde esto sería la impedancia Z, esto sería R y esto sería XC, que es 1 sobre omega por C, la reactancia capacitiva. Y aquí tendríamos el mismo angulito. Ya sea que hagamos un diagrama fasorial o un triángulo de impedancia, el ángulo es el mismo, porque estos dos triángulos son semejantes porque sus lados son proporcionales y por tanto sus ángulos son iguales. ¿Por qué estos triángulos son semejantes? Como dije antes, porque sus lados son proporcionales. Si yo quiero pasar de un
triángulo de voltajes o de tensiones a un triángulo de impedancia, lo que tengo que hacer es dividir cada voltaje entre la intensidad y entonces el voltaje en la resistencia sobre la intensidad por la ley de Ohm que me da la resistencia. El voltaje en el capacitor dividido la reactancia capacitiva, ¿qué es lo que me da? Me da la reactancia capacitiva. El voltaje dividido la intensidad, dijimos que íbamos a dividir entre la intensidad. El voltaje dividido la intensidad me da la reactancia capacitiva. ¿Vale? Entonces, y el voltaje máximo dividido la intensidad máxima me va a dar la impedancia. Es decir, que si yo divido cada uno de los lados de un triángulo entre un mismo número, eso me va a dar un triángulo que será semejante. ¿Vale? Los lados serán proporcionales y los ángulos son iguales. Bueno, pero a mí lo que me pide hacer, en principio, solamente es el diagrama de voltajes. Y vamos a ver una cosa, el voltaje en la resistencia, el voltaje máximo sería el voltaje eficaz, que es 3 volts por raíz de 2. Y el voltaje en el capacitor sería 4 por raíz de 2 volts. Por lo tanto, el voltaje máximo de la fuente, que podríamos calcularlo, por Pitágoras, sería la raíz cuadrada de 3 por raíz de 2 al cuadrado más 4 por raíz de 2 al cuadrado raíz de todo eso. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, que hay un ángulo recto, y para calcular la hipotenusa aplicamos el teorema de Pitágoras. Vale, desarrollando esto que tenemos aquí, nos va a quedar raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9, raíz de 2 al cuadrado es 2, más 4 al cuadrado es 16 y raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. Por lo tanto, esto nos va a quedar raíz cuadrada de 2 por 25. Entonces, la raíz cuadrada de 25 es 5 y la raíz de 2 la puedo dejar expresada así. Y ahí tengo el voltaje máximo de la fuente. Con ese voltaje máximo de la fuente, si quiero, puedo calcular el voltaje eficaz de la fuente, que sería 5 por raíz de 2 dividido entre raíz de 2, simplificamos, y el voltaje eficaz de la fuente nos da 5 volts. Vamos a hacer ahora la parte B. La parte B dice el valor eficaz de la tensión de la fuente. Ya de paso, ya lo habíamos calculado. Y ahora queremos saber la capacitancia del capacitor. Para calcular la capacitancia del capacitor tenemos que tener en cuenta una cosa. Aquí tenemos un circuito en serie, por lo tanto, déjenme marcarlo con colorcito, vamos a tener una única corriente en el circuito, una única corriente que tendrá un cierto valor de intensidad y eficaz y también tendrá un valor de intensidad y sub cero o máxima, ¿no? Bien, entonces, si quiero calcular la capacitancia del capacitor, le vamos a aplicar la ley de Ohm solamente al capacitor y nosotros sabemos que si aplicamos la ley de Ohm al capacitor, nos queda que si dividimos el voltaje en el capacitor, por ejemplo, el voltaje eficaz dividido la intensidad eficaz, eso nos va a dar, ¿qué cosa? Eso nos va a dar la reactancia capacitiva, que es 1 sobre omega por C, que podemos escribir de esta forma. 1 omega es 2pi por frecuencia por C, y de aquí nosotros podemos despejar la capacitancia. El voltaje eficaz en el capacitor lo tenemos, que sube 2, que es 4 volts, pero no tenemos la intensidad eficaz. Pero como sabemos que la intensidad eficaz es la misma en el circuito, podemos aprovechar y aplicar la ley de Ohm a la resistencia, porque tenemos el voltaje y la resistencia, y podemos hallar la intensidad eficaz. Entonces, aplicado a la resistencia, nos quedaría que la intensidad eficaz es el voltaje eficaz en la resistencia, que es el V1, dividido el valor de la resistencia. O sea que eso nos quedaría
3 volts dividido R, que son 2 ohmios, esto nos va a dar 1,5 amperes eficaces. Y por tanto, ahora podemos volver aquí e ir haciendo cuentitas. Nos va a quedar voltaje eficaz en el capacitor, 4 volts, sobre la intensidad eficaz del circuito, 1,5 amperes. Esto sería igual a 1 sobre 2 por pi por 50 por C. Y haciendo cuentitas, sustituyendo, esta cuenta nos da 2,7 y 2 pi por 50 nos da 314. O sea que ahora simplemente despejamos C, que será igual a 1 dividido 314 por 2,7, y eso nos dará, vamos a hacerlo, 1 dividido 314 por 2,7 nos estará dando 1,17, o sea, 1,2 por 10 a la menos 3 faradios, que podemos escribir como 1,2 milifaradio. Y el problema está listo. Muchas gracias.